damos la bienvenida a este recurso, en el cual hablaremos sobre la discriminación de género, sus consecuencias y los estereotipos de género. Conforme lo establecido en la Ley número 20.609, aprenderemos sobre las motivaciones que pueden dar origen a la discriminación arbitraria y en particular de género, la importancia de comprender que todas las personas tienen distintas características, habilidades o destrezas, esto con el fin de evitar los estereotipos de género. Para comenzar, es importante que tengamos presente que según lo dispuesto en la Ley número 20.609, entendemos que discriminación arbitraria es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Dentro de las motivaciones que pueden dar origen a la discriminación arbitraria, encontramos algunas como la edad, raza, etnia, nacionalidad, idioma, situación socioeconómica, maternidad, sexo, género, apariencia personal, enfermedad, discapacidad, entre otras. Cabe recordar que todas las personas están obligadas a promover el respeto y la promoción de los derechos humanos en todas las comunidades en que se inserten. En lo que se refiere a las instituciones de educación superior, ellas deben llevarlo a cabo en sus propuestas formativas, de desarrollo organizacional, como también en las relaciones de trabajo y aprendizaje. La comunidad educativa deberá contribuir para que predomine un espíritu de equipo, igualdad de oportunidades, lealtad y confianza, velando por el respeto de los derechos de los demás, con un trato justo, libre de discriminación arbitraria, acoso de cualquier tipo o represalias. La Ley número 21.091 sobre la educación superior establece expresamente que el sistema de educación promoverá la inclusión de los estudiantes en las instituciones de educación superior, velando por la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria. Esto con la finalidad de que las personas puedan desarrollar sus talentos, debiendo servir al interés general de la sociedad. Entonces, ¿qué es la discriminación de género? Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, género o sexualidad y que careciendo de justificación razonable le cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. En la discriminación de género se le atribuyen características a roles específicos a alguien por el hecho de ser hombre o mujer, lo que cabe dentro del concepto de estereotipo de género. Este tipo de discriminación se puede dar en perjuicio de hombres o de mujeres. Sin embargo, los indicadores apuntan a que es más frecuente respecto de las mujeres. Por consiguiente, se entenderá como discriminación de género cualquier distinción que carezca de justificación razonable basada en el género de una persona y que menoscabe sus derechos. Para evitar la discriminación de género, es muy importante saber distinguir entre igualdad y equidad de género. La equidad de género es aquello en razón de lo cual se reconoce la existencia de diferencias entre las necesidades de hombres y mujeres y la necesidad de identificarlas y restablecer los equilibrios mediante un trato igualitario o diferenciado que sea equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. La igualdad de género dice relación con la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres, tomando en cuenta sus diferentes intereses, necesidades y prioridades, entre otras. Por tanto, es muy importante que los establecimientos de educación superior promuevan un ambiente libre de toda forma de discriminación de género, pues este tipo de discriminación no trae más que consecuencias negativas, entre las cuales se pueden identificar limitación del desarrollo personal del individuo, brechas de género en materia de remuneraciones educacionales, de salud, económicas, políticas, entre muchas otras, minusvaloración o sobrevaloración de habilidades, perpetuando estereotipos de género, violencia de género y violencia sexual. A continuación,
Analizaremos y reflexionaremos sobre los estereotipos de género. Los estereotipos de género se pueden considerar imágenes preconcebidas respecto de aptitudes, actitudes, vocaciones, méritos, habilidades, destrezas, gustos e intereses que debería poseer una persona en razón de su sexo o género. Un ejemplo de las consecuencias que tiene lo anterior son las brechas de género en las matrículas. En el caso concreto de Duoc UC, el estudio del año 2020, Brecha de género en las carreras STEM, evidenció para el periodo 2014-2018 que las mujeres poseen una menor participación en cuanto a alumnas matriculadas en las carreras pertenecientes a la Escuela de Ingeniería, Informática y Telecomunicaciones y Escuela de Construcción, 88% hombres y 12% mujeres, las que forman parte de lo que se conoce como carreras STEM, por su relación con el ámbito de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. En cuanto a las matrículas del año 2022 en Duoc UC, en las carreras pertenecientes a la Escuela de Salud, un 73% corresponde a matrículas femeninas y un 27% a masculinas. Es importante aclarar que los estereotipos no solo se atribuyen al género, sino también a ámbitos religiosos, raciales, físicos, entre otros. Estos tipos de estereotipos producen dificultades para que las personas puedan desenvolverse idóneamente, tanto en el ámbito laboral como en el educacional. En Duoc UC estamos llamados a promover la cultura de respeto, a través de la cual se propenda a generar ambientes seguros, libres de discriminación y violencia, propiciando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. A continuación, hablaremos sobre la violencia de género y sexual y los pasos a seguir ante un hecho de acoso sexual, violencia o discriminación de género. Toda persona es digna de respeto y cuidado por el solo hecho de existir. Por eso la violencia de género y sexual constituyen formas de violencia gravísimas contra la persona que las sufre y la comunidad en que ocurren estos actos, pues con ello disminuye el sentimiento de pertenencia, la confianza e incluso se propende a la existencia de más violencia como método de defensa. El respeto que le debemos a la otra persona es intransable, por lo que prevenir estos actos nos involucra a todos y todas. Para esto, debemos comprometernos personal y comunitariamente a erradicar cualquier forma de violencia de género y sexual. A continuación, reflexionaremos sobre el concepto de violencia de género y sexual a la luz de la Ley número 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. La violencia de género y sexual es una realidad que afecta a hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y no se encuentra limitada a una cultura, región, país o a un grupo determinado dentro de la sociedad. En ese sentido, cabe señalar que conforme lo dispone la Ley número 21.369, las instituciones de educación superior deben velar por que existan ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género para todas las personas que se relacionan en las comunidades académicas, con prescindencia de su sexo, género o sexualidad. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es cualquier acto, tanto físico, psicológico o sexual, que se lleve a cabo en contra de una persona en razón de su género y que genere menoscabo de su integridad, derechos o dignidad. ¿Qué conductas se entienden comprendidas dentro del concepto de violencia de género? Dentro de las conductas de violencia de género se consideran todas aquellas basadas en el sexo, género o sexualidad de una persona, las cuales pueden ser ejecutadas verbal o no verbalmente, con o sin contacto físico, presenciales, telemáticas o virtuales, y que producen la desvalorización o el sufrimiento de una persona.
Estas pueden manifestarse a través de expresiones, comentarios, gestos, amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones del ámbito de libertad personal, cuya base se encuentra en el sexo, género o sexualidad. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos en el hogar y el lugar de trabajo. ¿Qué conductas se entienden comprendidas dentro del concepto de violencia sexual? Se consideran conductas de violencia sexual todas aquellas de naturaleza o connotación sexual, sean verbales o no verbales, con o sin contacto físico, presenciales o virtuales, tales como el acoso sexual, la exhibición, exposición y voyerismo sexual, el acecho u hostigamiento sexual, verbalizaciones sexuales, envío de contenido sexual o sexting, cualquier tipo de contacto físico de carácter sexual y, en general, cualquier interacción de significado sexual que no sea consentida. A modo de ejemplo, constituyen violencia sexual conductas tales como miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual, contacto físico de cualquier tipo no consentido, por ejemplo, un abrazo, tomar a alguien de la cintura, sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de carácter sexual, comentarios, palabras o chistes sexuales, promesas de beneficios a cambio de favores sexuales, envío de mensajes, textos, imágenes, videos con contenido sexual, acercamiento, persecuciones, tocaciones sexuales, obligación de presenciar exhibicionismo. A partir de la identidad, misión y propósito de Duoc UC, queremos enfatizar que incluso habiendo consentimiento, no toda interacción de significado sexual es recomendada o virtuosa. Existen otros factores importantes, como el amor, el respeto, que las relaciones entre las personas sean sanas, que exista fidelidad, que sean duraderas, etc. La invitación que hacemos con gran entusiasmo es a vivir y comportarse acorde a los principios y valores cristianos. Es importante tener presente que la violencia de género y sexual se expresa en una asimetría de poder, sea esta transitoria o permanente. Es así que puede manifestarse en relaciones de pares, como por ejemplo, entre compañeros, amigos, pololos, conocidos o familiares, y también en relaciones jerárquicas, como por ejemplo, entre profesores y alumnos, jefes y subalternos, u otras relaciones asimétricas. Culturalmente se han construido mitos en torno a la violencia sexual que debemos erradicar. Por ejemplo, cuando la violencia no ocasiona ninguna herida física, cuando las amenazas son sutiles, cuando la persona afectada y el responsable se conocen, cuando el contacto inicial es una cita, cuando la persona afectada no dice no, pero no opone resistencia. Es importante identificar la presencia de mitos sobre la violencia sexual y de género, pues ello nos permite erradicar este tipo de actos. A continuación, te invitamos a conocer los protocolos de actuación frente a hechos de violencia sexual, violencia o discriminación de género de Duoc UC. Escanea el código QR para más información.